vamos a hablar y tratar los procesos de la memoria, en qué consiste y su clasificación. Lo que comúnmente conocemos como memoria, es decir, recordar algo, suele ser un concepto general, porque podemos hablar que la memoria tiene distintos estadios. Podemos hablar de la memoria a corto plazo y de la memoria sensorial, que participan en la formación de una memoria más duradera. De hecho, a través de varias décadas de investigación, se sabe que estas distintas variedades de memoria siguen lógicas diferentes y se fundamentan en partes diferenciadas del cerebro. Vamos a ver cuáles son las características. Si nos ponemos, por ejemplo, a reflexionar sobre las capacidades del ser humano, es muy posible de que lleguemos a la conclusión de que nuestra especie se caracteriza por tener una buena memoria. Cada día aprendemos y memorizamos cosas sobre el entorno en que vivimos. ¿Quién es el nuevo presidente de un país lejano? ¿Dónde podemos encontrar un parque nacional cuyas fotos nos han sorprendido? ¿Qué combinación de metros, trenes o autobuses debemos realizar para llegar a tal o cual parte? El significado de una palabra que no conocíamos. Bueno, comparada con la nuestra, la memoria del resto de los animales parece empequeñecerse. A fin de cuentas, nosotros disponemos de un lenguaje a partir del cual memorizamos conceptos complejos y que hacen referencia a elementos que quizás jamás hemos visto. Pero la memoria no es solo eso. Por ejemplo, tengamos en cuenta lo que sucede con las aves migratorias, ¿no? Que memorizan los lugares por los que han de pasar para recorrer miles de kilómetros cada año en su viaje de norte a sur y viceversa. Y del mismo modo podríamos dar como ejemplo los salmones, que memorizan el punto de un río en el que hay que desovar y llegan ahí después de mucho esfuerzo y de haber pasado mucho tiempo en el mar. Estos son muestras que nos pueden permitir diferenciar qué tipo de memorias tenemos. Bien, los tipos de memoria tienen su forma particular de funcionamiento, pero no todos cooperan en el proceso de memorización. Y les explico por qué. La memoria nos ayuda a adaptarnos al entorno principalmente y nos marca para definir quiénes somos o nuestra idea de nosotros mismos, nuestra identidad. Sin ella seríamos incapaces de aprender y ni podríamos darle sentido a nuestro alrededor ni a nosotros mismos. Por otro lado, la información que archiva la memoria, el banco de memoria, no queda almacenada sin ser alterada. Se modifica constantemente, aunque no nos demos cuenta. Sin embargo, los contenidos que memorizamos son alterados a través de los procesos mentales que tienen diferencias del mismo modo que son asimilados e interiorizados por el cerebro de distintas formas. A continuación les voy a intentar responder algunas de las preguntas y explicarles cómo funciona la memoria humana y cómo ésta nos permite recordar sucesos, datos, experiencias y emociones que hemos vivido en el pasado. Recuerden que la memoria es una capacidad propia para poder sobrevivir. Las primeras investigaciones que se realizaron sobre la memoria estuvieron a cargo de Hermann Ebbinghaus, un psicólogo alemán que a finales del siglo XIX intentó descifrar las leyes fundamentales de la memoria a estudiar sílabas sin sentido, but, sit y et. Y uno de sus logros más destacados fue la demostración que las funciones mentales superiores, es decir, de nuestro cerebro cognitivo,
pueden estudiarse en el laboratorio de manera científica. También concluyó que existe lo que se llama la curva del olvido, que muestra el deterioro de la memoria con el paso del tiempo desde el momento mismo del aprendizaje. Además, formuló un modelo teórico en el que defendió que el mecanismo de la memoria requiere de repetición para que los datos que recordamos se asocien entre sí. De ahí la curva del olvido. Lo que no se repite, se olvida. Ebbinghaus consiguió que su enfoque fuera utilizado durante muchas décadas y lo que se denominó la tradición del aprendizaje verbal. Pero en 1932, Sir Frederick Bartlett inició sus estudios sobre el funcionamiento de la memoria en ambientes naturales, es decir, ya fuera del laboratorio. Ebbinghaus realizó sus estudios sobre la memoria en un laboratorio, dando lugar con esto a un cambio de paradigma. Bartlett, en vez de utilizar sílabas sin sentido, comenzó a utilizar historias e introdujo la teoría de los esquemas a sus investigaciones para explicar su influencia en los recuerdos. Además, propuso que los seres humanos recuerdan mediante una impresión general con algunos detalles y que a partir de tales componentes construyen una versión considerada como próxima a la original. La memoria funciona con esquemas, no con réplicas fieles. Eso que nosotros grabamos en nuestro banco de memoria no es una verdad, simplemente es una aproximación de ella, cómo hemos percibido lo que ha sucedido. Pese a que fue criticado por su poco rigor metodológico y estadístico, destaca por sus aportaciones sobre la formación cultural de la memoria. 2 décadas más tarde, en 1956, George Miller demostró que las personas pueden retener de 5 a 7 elementos a la vez en la memoria a corto plazo. Estos elementos pueden ser una letra simple, un número, una palabra, una idea. En la actualidad existe cierto consenso en la psicología cognitiva al afirmar que una persona interpreta la información gracias a sus conocimientos previos y así es que construye sus recuerdos. Por eso es importante destacar que no todos los hechos vividos se almacenan, pues existe una selección de los hechos relevantes y lo que no interesa se elimina. Además, los hechos vividos sufren un proceso de estructuración y por tanto lo que se recuerda es una realidad percibida. Los expertos en el estudio de la memoria están de acuerdo en que el proceso de memoria no solamente está implicada la corteza cerebral, sino que otras zonas cerebrales también participan de este proceso. Por ejemplo, el sistema límbico, es decir, el cerebro emocional. También se ha demostrado que el hemisferio izquierdo procesa la información verbal, mientras que el derecho la visual. La capacidad de retención de palabras es menor que la de recordar imágenes. Fases de la memoria. Vamos a adentrarnos ahora en las investigaciones de una gran neuropsicóloga llamada Brenda Milner. Milner descubrió que la memoria no se encuentra en un lugar concreto del cerebro, sino que consiste en varios sistemas que permiten lo que se conoce como las 3 fases de la memoria: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es el proceso en el cual se prepara la información para poder ser almacenada.
En esta primera fase de la memoria, la concentración, la atención y la motivación del individuo son muy importantes. La segunda fase es el almacenamiento, que consiste en retener los datos en la memoria para una utilización posterior. Y tenemos la tercera fase, que es la recuperación, que nos permite poder encontrar la información cuando la necesitamos, es decir, recordar. Existen varios tipos de memoria. Más tarde aparecieron multiplicidad de teorías, llamada de multialmacén, de Richard Atkinson y Richard Schifrin, que entienden que la información va pasando por diferentes almacenes de memoria a medida que se va procesando. Según esta teoría, contamos con tres distintos tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo o MCP y la memoria a largo plazo o MLP. A lo que es la memoria sensorial, que nos llega a través de los sentidos. Es una memoria muy breve, dura entre 200 y 300 milisegundos e inmediatamente desaparece o se transmite a la memoria a corto plazo.